Estamos en este tema entonces, la venida del justo, y este tema precisamente se extrae de Hechos capítulo número 7, de ese momento cuando Esteban estaba siendo apedreado o iba a ser apedreado, estaba siendo juzgado. Él estaba presentando su defensa, él estaba pues exponiendo cómo el linaje, todo el linaje de Jesucristo y todo lo que sucedió hasta llegar a ese momento. Y en el verso 50, voy a leer el verso 51 y 52, eso no está ahí, pero les voy a pedir que por favor busquen en su Biblia Hechos capítulo número 7, versos 51 y 52. Desempolve ahí su Biblia o prenda su Biblia y busque Hechos capítulo número 7, versos 51 y 52. Dice la escritura: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas, dice, no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Mire qué precioso, de verdad, porque está anunciando, Esteban está diciendo, bueno, antes ustedes hicieron todas estas cosas y aquellos que estaban anunciando la venida de este justo también los trataron mal. Pero el punto es que él estaba diciendo que la venida del justo marca una diferencia. Y lo que queremos aprender a través de estos mensajes que vamos a tener es lo que significó la venida de Jesús, el nacimiento de Jesús en esta tierra, lo que significó en el pasado, pero también lo que significa para nosotros en el presente. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús para nosotros en este tiempo, en nuestro presente? La venida de ese justo a esta tierra. Y hoy vamos a abordar el tema: el justo te da esperanza. Porque cuando uno lee las escrituras, lo que uno encuentra es una esperanza, una promesa que da esperanza al corazón, que da esperanza de cambio, de transformación, que da esperanza de que las cosas van a ser diferentes. Y lo que vamos a leer, vamos a ver acá algunos pasos para sanar los corazones quebrantados. Cuando hablamos de corazones quebrantados en la Biblia, podemos hablar de dos maneras en que se enfoca el quebrantamiento del corazón. Una de ellas es cuando uno llega delante del Señor y uno desborda su corazón ante Dios. Él espera que nosotros lleguemos a Él con un corazón quebrantado. Eso significa que Él no espera que nosotros lleguemos con un corazón duro, de piedra, de roca, sino con un corazón que podamos entregarlo a Él. Pero hay otra perspectiva desde que la Biblia aborda para hablar acerca del corazón quebrantado. Y es cuando el corazón está destruido. Esa palabra quebrantado significa como que usted tomara un vidrio. Digamos, usted toma un vidrio, un espejo, y lo pone sobre una mesa y agarra un martillo. Y usted viene y golpea el vidrio. ¿Qué va a pasar con ese vidrio? Se quiebra. Pero ¿qué pasa con él? ¿Cómo se hace? Pedacitos, ¿verdad? Se hace añicos, se hace pozoles, ¿verdad? O sea, se despedaza todo. Cuando habla de un corazón quebrantado, está hablando de un corazón hecho pedacitos, hecho pedazos, totalmente destruido. Entonces está hablando de esta situación, está hablando de el corazón quebrantado. Siento un eco, no sé. Pero no se preocupe, no está Pablito, pero sí, vamos a ver. Entonces, cuando está hablando del corazón quebrantado, está hablando de un corazón hecho añicos, pedacitos. Y mire, le voy a decir algo. Yo no sé cuántos en alguna oportunidad de repente se les ha quebrado una taza. Levante su mano. ¿Cuántos se les ha quebrado una taza? Yo creo que a la mayoría, ¿verdad? Se nos ha quebrado un vaso, una taza, la colocamos mal y se nos cae. O tal vez estamos lavando ahí los platos y se nos cae y quebramos la taza. Le pregunto, ¿cuántas veces ha tratado de restaurar algo que se le ha quebrado? ¿Ah? Tal vez algunas veces, nunca, ¿verdad? Pero cuando uno trata de restaurar esas piezas y uno trata de unirlas, normalmente usamos pegamento y tratamos de juntarlas y de unirlas. Pero siempre quedan como pedacitos que se nos pierden, astillas, ¿verdad? Y se mira lo rajado que está
la taza, ¿verdad? O el plato o el vidrio que se le quebró, aparece la rajadura ahí, ¿verdad? Y uno trata de restaurarla y no lo logramos en su totalidad. Siempre quedan esas cicatrices, siempre quedan esas situaciones. Así es el corazón del hombre. El corazón del hombre, cuando sufre un dolor, cuando sufre una situación, es como estar siendo quebrantado. Ahora, muchos tratan de restaurar su corazón, pero lo que sucede es que tratan de pegar esos pedacitos. Pero cuando uno mira ese corazón, uno mira un corazón adolorido, cicatrizado, con amargura, con tristeza, con dolor. Uno mira un corazón con un deseo de venganza, de que se haga justicia, porque uno no logra como ser humano restaurar el corazón. Pero para eso es la venida del justo. Porque Jesucristo, a través del Espíritu Santo, en el poder de Dios, es el único que puede hacer que al momento de unir sus corazones quede perfecto, sin ninguna rajadura, sin ninguna cicatriz, sin ninguna situación. A través de Jesucristo, el Padre mira el corazón restaurado de manera total y sin fisuras. Esto es impresionante y de eso queremos hablar. Queremos hablar de un proceso para poder restaurar el corazón quebrantado, como dice la Escritura. Y para eso vamos a leer Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Y le voy a invitar a que vaya a su Biblia. Yo sé que está en la pantalla, pero quiero invitarlo a que busque en su Biblia Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas capítulo 4 es una referencia a Isaías. Estos versículos 18 y 19 es una referencia de Isaías 61, verso 1 y 2. Jesús está iniciando su ministerio. Jesús, después de ser bautizado en aguas y con el Espíritu Santo, dice que por el Espíritu es impulsado al desierto y hace un ayuno de 40 días. Estando en ese ayuno de 40 días, dice que el diablo llega y lo tienta 3 veces. Él sale librado de esas tentaciones y luego dice que vienen ángeles y le sirven, ¿verdad? Atienden a Jesús, le sirven comida, él come, se fortalece nuevamente y entonces inicia su ministerio. Y él dice la Escritura, voy a leer, yo sé que tenemos ahí del verso 18, pero como usted trajo su Biblia y le pedí favor que la abriera, vamos a leer, solo déjenme quitar esto de aquí que no sé por qué estoy. Vamos a leer desde el verso número 14. Sí, por eso le pedí que abriera su Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice: y Jesús volvió, o sea, está regresando ya del desierto. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. O sea, vemos que Jesús es fortalecido en el Espíritu después de este proceso de ayuno y este proceso de ser tentado. Pasó el desierto y regresa en el poder del Espíritu. Por eso usted no se preocupe si ahorita está atravesando un desierto, porque al final del desierto usted va a regresar fortalecido en el Espíritu, así como lo hizo Jesús. Y se difundió, dice, su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. O sea, Jesús regresó a enseñar las Escrituras, regresó a las sinagogas. Luego dice que se traslada de Galilea, se traslada a Nazaret, donde se había criado. Y en día de reposo entró en las sinagogas conforme a su costumbre y se levantó a leer. Recuérdense que ellos se reunían en la sinagoga los días sábados para celebrar el día de reposo. En las sinagogas ellos leían las Escrituras, adoraban al Señor, tenían comunión con sus hermanos. O sea, tenía un propósito estar en la sinagoga. Entonces él, como era la costumbre, dice que fue a la sinagoga y pidió tener la lectura. Entonces el verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. O sea, él toma el libro del profeta Isaías, le entregan los rollos, y el rollo que le entregan es Isaías 61. Bueno,
En ese tiempo no habían capítulos, no habían versículos, sino cuando él se levanta a leer, esta es la porción que lee. Y lee: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20: y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de todos vosotros. Mire qué tremendo y qué importante lo que está sucediendo, porque Jesús, dice la escritura, como era de costumbre, llega a las sinagogas y él, gracias hermano, y él se pone a enseñar. O sea, lo que ellos esperaban, lo que estaban esperando de Jesús, no solamente era la lectura, sino también la enseñanza. Entonces, por esa razón es que cuando Jesús se sienta, los ojos se voltean hacia él. Porque vimos acá en el versículo 16 que dice que él entraba el versículo 15 dice que él enseñaba en las sinagogas. O sea, él se ponía no solo a leer, sino se ponía a enseñar. Entonces ellos estaban esperando esa enseñanza, y la enseñanza fue: esta escritura que se está leyendo hoy se cumple en mí. Eso estaba diciendo Jesús, y la gente se quedó maravillada de esas situaciones. Entonces vemos acá que la escritura se cumple en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. En él dice que se cumple toda la ley y todos los profetas. Cuando uno lee las escrituras, en Lucas especialmente, dice que en Cristo se cumplen la ley y los profetas. Y lo dice de esa manera porque la ley y los profetas contenían todas las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces lo que estaban diciendo era: todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús. Y cuando Jesús viene, cuando Jesús nace en esta tierra, esas escrituras se cumplen. Se cumplen las promesas de Dios al pueblo de Israel. Ahora, yo quiero decirle algo. Para nosotros es un poco más sencillo que para ese tiempo interpretar las escrituras, por muchas razones. Una de ellas es porque ya nuestras Biblias están separadas por libros, están separadas por capítulos y están separadas por versículos. Eso nos ayuda a nosotros tener una comprensión lectora. Aparte de eso, está seccionada, ¿sí? Estas secciones se conocen como perícopas, o sea, que son secciones que están abordando un tema. Si usted se da cuenta, ¿cuántos trajeron su Biblia? Levante su mano. Electrónica o de papel, no importa. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Ok. Si usted tiene la Reina Valera 1960, usted se va a dar cuenta que este capítulo número 4 de Lucas está dividida en algunas secciones. Y esas secciones son, digamos, del versículo 1 al versículo 12 dice la tentación de Jesús. ¿Sí? Eso nos ayuda a nosotros entonces a leer que en esa porción de las escrituras nosotros encontraremos, digamos, esta parte que es la tentación de Jesús. Cuando fue escrito todo esto, no estaba dividido de esta forma. Era una lectura corrida, era una lectura diferente. Lo mismo es en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era más difícil todavía de interpretar. ¿Por qué? Porque no tenía vocales, todo era consonantes. Hasta más adelante aparecieron unos hombres llamados masoretas, que fueron los que le agregaron las vocales al alfabeto hebreo para poder leerlo, porque no se entendía. Era muy difícil interpretarlo. Entonces, interpretar las profecías acerca de Jesús eran difíciles. Ellos no sabían el tiempo, la hora, el momento en el que el Mesías iba a nacer. Lo que sí sabían era el lugar. Eso sí lo sabían, porque las profecías decían que iba a nacer en Belén. Ahí en Belén, en una ciudad pequeña llamada Belén, ahí iba a nacer
el Mesías. Por eso cuando nosotros vemos que vienen los sabios del oriente, la Biblia dice los magos del oriente, o la interpretación, una de las interpretaciones dice los magos del oriente, y preguntan, cuando llegan con Herodes y le preguntan dónde ha de nacer el rey, porque vimos su estrella en los cielos y queremos saber dónde va a nacer. Ellos fueron al palacio, porque ¿dónde iban a nacer un rey? En el palacio. Pero ellos no vieron que la estrella estaba ahí. Ellos vieron la estrella y dijeron, tenemos que ir donde está la estrella, y la lógica les dijo, vayan al palacio. Pero ahí no había nada. Entonces preguntan, Herodes no sabía nada, ese Herodes, y entonces manda a llamar a los sacerdotes, y los sacerdotes le dicen, la profecía dice que en Belén. Entonces ya los magos se van para allá, los sabios se van para allá, y Herodes, todavía araganote, dice, cuando ustedes lo descubran, ahí me dicen dónde está, ¿verdad? Pero el Señor dice que en sueño les habla a estos hombres y les dice que se fueran por otro camino. Y eso molestó a Herodes, y él más o menos hizo un cálculo para ver más o menos cuántos años, cuánto tiempo tenía el nacimiento de Jesús, y por eso hizo una masacre matando a todos los niños de ese lugar, de 2 años para abajo. Pero lo que estoy tratando de decir es que entonces era difícil para ellos lograr interpretar el nacimiento de Jesús. Para nosotros se nos hace más sencillo porque tenemos las escrituras, muchos hermanos en la fe que han hecho comentarios de este acontecimiento especial. Y yo quiero decirte algo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprovechar para hablar acerca de este nacimiento. Que no haya nada que nos impida hablar del nacimiento del justo, de ese hombre que vino a la tierra llamado Jesús, que es Dios y murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros día y noche. Entonces tenemos que hablar de este acontecimiento especial, de lo que sucedió. Pero en esta lectura que tenemos, vemos que en él se cumplen las escrituras. Jesús está diciendo, el Espíritu ahora se derramó sobre mí y me ha dado esa facultad. Ahora yo tengo el poder del Espíritu para poder sanar a los quebrantados de corazón, para poder sanar a aquel que tiene un corazón quebrantado, para sacar de la cárcel a aquel que ha estado cautivo, para darle vista a los ciegos. Pero mire, eso no solamente se refiere a la vista de los ciegos físicos, sino de la vista de los ciegos espirituales. Una persona que no tiene a Jesús en su corazón, que no tiene a Dios en su corazón, ¿sabe que está ciego espiritualmente? O sea, no puede ver la luz. Por eso es necesario que el Espíritu Santo quite la venda, quite el velo de los ojos, para que le sea revelado Cristo y la gente pueda reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Entonces esa es la función de Jesucristo, la función del Espíritu Santo cuando se derrama sobre Jesucristo, el poder darle vista a todos los ciegos y sanar a los quebrantados de corazón. Así que hoy queremos ver algunos pasos fundamentales, necesarios, mínimos quizás en este momento, porque no podemos ahondar en todo, de cómo podemos nosotros ser sanos del quebranto de corazón. Cada uno de nosotros ha pasado estos procesos de ser quebrantados de corazón. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es exponer el dolor ante Dios. Tenemos que presentarlo delante del Señor. Ahora, debemos comprender que estos dolores, digamos, del quebranto, dolores de ser quebrantados en el corazón, muchas veces algunos los arrastramos por muchos años. Algunos tal vez son recientes, pero otros los hemos arrastrado durante muchos años y no los hemos logrado soltar. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser vulnerables ante Dios, ser honestos y sinceros. Dios conoce lo que nos está pasando. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Dios conoce la profundidad del dolor o la herida que pudiste haber tenido. Algunos desde que están en el vientre de la madre, ¿sí? Son rechazados. No son aceptados, no son amados, sino al contrario, son rechazados y a veces culpados.
Algunos culpan a los hijos. Ayer estaba en una boda y precisamente yo les hacía ver esa circunstancia, esa situación, que los hijos no son ancla para el matrimonio. Porque algunos toman a los hijos como anclas para el matrimonio. Resulta embarazada la muchacha y dice, ay, ahora nos tenemos que casar. Y esa es una mala base para un matrimonio. ¿Por qué? Porque los hijos al final crecen y se casan y se van. Se van. ¿Y quiénes van a quedar? La pareja, ¿verdad? Y si están anclados en los hijos, ese matrimonio va a ser un desastre. Porque están anclados a los hijos. Los hijos fueron la motivación. Es un mal principio. Los hijos son una bendición de Dios. Es más, los hijos, dice la Biblia, que son una herencia de Dios para los padres, fruto del amor de los padres. Entonces los hijos son una herencia, no son un ancla. Son una herencia, son una bendición. Y eso debe constituir un hijo, una bendición. Entonces, le digo esto porque muchas veces los hijos son rechazados desde el vientre. Y a veces acusados, le dicen, por tu culpa nos casamos, ¿verdad? Si vos no hubieras venido, no nos hubiéramos casado. O sea, él es, en vez de ser una motivación, es un culpable de la unión de una pareja. Entonces hay heridas en el corazón, heridas desde niños, desde pequeños, recién nacidos, quizá de 1, 2, 5 años, heridos por los padres, padres que abandonaron, o padres que están presentes pero ausentes dentro de la familia, o padres que tienen vicios o alcoholismo, drogadicción o alguna otra atadura que lastiman a los hijos. Y eso provoca heridas en el corazón, provoca heridas dentro del alma de las personas. Algunos crecen y en la escuela o en los colegios los hieren sus compañeros, ¿verdad? Porque se burlan de ellos. Hay algunos que son crueles, de verdad. Y le ponen apodos a los otros compañeros, no destacando sus virtudes, ¿verdad?, sino destacando sus defectos, resaltando esos defectos y haciéndolos ver o haciéndolos sentir de menos cada vez que mencionan ese apodo. Los hacen sentirse mal y eso lo llevan en el corazón. Luego, cuando ya salen a la vida laboral, a veces lastimados por los compañeros de trabajo o por los jefes que los humillan, pero son heridos, son lastimados y van creciendo con esas heridas. En la familia, tal vez por el cónyuge, palabras o hechos o acciones que lastiman el corazón. El engaño, la traición que se da en el matrimonio, eso lastima el corazón. Todas esas heridas se van dando. Pero quiero decirte que en medio de todas esas heridas, en medio de todas las circunstancias que viviste en tu vida, en todas ellas estaba el Señor. Estaba contigo. ¿No es cierto que cuando estamos pasando tragedias, cuando estamos pasando dolor, cuando estamos pasando amargura o tristeza, uno siente que Dios no está con uno? Uno dice, ¿dónde está Dios? No siento a Dios. Uno deja a veces hasta de sentir a Dios. Uno dice, ya no siento a Dios, no siento esas emociones que sentía antes. Algo está pasando en mi vida. ¿Qué está sucediendo en mi corazón? Porque esas heridas se van magnificando en nosotros y esos sentimientos van creciendo dentro de nosotros. Pero Dios siempre ha estado ahí y siempre estará ahí. Dice la escritura en Salmos 34:18: el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Tu corazón está hecho añicos, pero ahí está el Señor. Ahí está a la par. Tú quizás no lo puedes sentir, no lo puedes percibir, pero ahí está Él. Lo que Él espera es que nosotros nos acerquemos a Él, que vayamos a Él. Jesús está contigo. Mire lo que dice el Salmo 50:15. Llámame, voy a leer esta versión, Dios habla hoy. Dice, llámame cuando estés angustiado. Yo te libraré y tú me honrarás. Dice, llámame cuando estés angustiado. ¿Sabe cómo era cómo es llamar de esa manera a Dios? O lo que expresa aquí este salmo, este principio, este pensamiento. Llámame cuando estés angustiado.
Es como, mire, ahora existen teléfonos celulares, ¿verdad? Uno ya no le grita a los hijos, sino uno le escribe un mensaje y lo llama por teléfono. Aunque esté en el segundo nivel, uno lo llama, ¿verdad? Para no pegar el grito. Pero antes, cuando los patojos salían a jugar, bueno, los niños, patojos es niños aquí en Guatemala, cuando los niños salían a jugar a la calle, ¿verdad? Y ya era la hora de comer o la hora de la cena o la hora de entrar, ¿verdad? Porque ya era la hora de irse a dormir, de bañarse y irse a dormir. Las mamás salían a la puerta de la casa y ¿qué hacían? Daba un grito: Rafael, entrate, ¿verdad? Ya es hora. Eso significa llamar a Jehová. En la angustia es clamar a Dios y decirle: Señor. Clamar a Dios. Él dice: llámame. Él nos invita a llamarlo porque Él está con nosotros. Él está a la par nuestra. Él está a la par de los que están quebrantados, de los que están angustiados. Él está a la par de los que están sufriendo un dolor. Él dice que está al lado y Él está esperando que nos comuniquemos, que le llamemos, que le hablemos, que interactuemos con Él. Él está diciendo: llámame. Y hay una promesa de Dios muy fuerte, porque dice que cuando tú le llames en tu angustia, Él te librará. Él te va a librar. Él te quiere ayudar a pasar estas circunstancias que tal vez son difíciles en tu vida. Él te está diciendo: llámame, yo te libraré. Pero hay una condición: y tú me honrarás. Tú darás testimonio de lo que yo hice en tu vida. No está diciendo: te voy a librar y olvídate, ya no llegues a la iglesia, ya no te conectes al grupo, llegues al grupo, olvídate de mí y seguí tu vida como que si nada ha pasado. Él está diciendo: te libraré y tú me honrarás. Él espera que nosotros le honremos. Jesús no solo está contigo, sino Jesús quiere sanar tu herida. Salmo 51:17 dice: el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Cuando Dios ve un corazón quebrantado, Él no lo desecha. Si Él ve que se acerca, Él te va a abrazar, hermano. Él te va a acoger. Él te va a tomar como estés. Él espera que tú te acerques a Él como estás. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente las personas dicen: yo voy a llegar al Señor cuando ya esté bien, ¿verdad? Solo espéreme que me arregle un poquito, yo llego con Dios. Dios no espera eso. Dios está esperando ese corazón quebrantado, que está hecho pedazos, que no puede hacer nada por sí solo. Está esperando que llegue para acogerlo, para limpiar sus heridas, para ungir sus heridas con aceite, para quitar su dolor. Él quiere llevarse la gloria y Él quiere que nosotros lo honremos. Entonces digamos: solamente a través de Jesucristo pude lograr lo que logré. Pude lograr lo que logré. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer es ser vulnerables e íntegros con Dios y decirle y contarle a Dios lo que nos está sucediendo. Número 2: tienes que dejar ir a la persona o a la circunstancia que te ha causado el dolor. Tienes que soltarlo. Tienes que soltarlo. Tienes que liberarte de esa atadura, de ese amarre que te has puesto encima de ti, encima de tu vida. Tienes que soltar a esa persona. Dice la Escritura en Proverbios 17:9: el que perdona la ofensa cultiva, ¿qué dice? El amor. Una persona que tiene la capacidad de perdonar está cultivando amor, porque está manifestándose, está manifestándose de una manera diferente, distinta a lo que el mundo ofrece. Sí, porque ¿qué es lo que dice el mundo cuando alguien te golpea? Te invita a que tú le devuelvas el golpe y se lo des más fuerte. La Biblia te invita y te dice: si te dan en una mejilla, pon la otra. Pero nosotros solo queremos vivir con aquel versículo que dice: es más bienaventurado dar que recibir. Pero no está hablando de golpes. Pero nosotros lo aplicamos así, de esa forma. El Señor nos invita a nosotros a soportar a veces humillaciones, a soportar a veces injusticias.
Le decía el Señor, si te dicen que tienes que cargar esto 1 milla, cárgalo 2. Si te obligan a llevarlo 1 milla, llévalo 2. Si te piden tu capa, dales hasta tu camisa. O sea, está invitando a que seamos diferentes, a que vivamos una cultura distinta, una cultura diferente. Pero lo que nos enseña la cultura actual es: si te dan, da más duro. Si te ofenden, ofende más duro. Si te engañan, engaña más fuerte. Tienes que imponer tus ideas antes que las de los otros. Tienen que respetar tus derechos antes que los otros. Eso es lo que la cultura nos dice, lo que la cultura nos invita ahora, algo diferente y distinto a lo que la Biblia nos habla, nos invita a vivir. Entonces, eso es lo que ha provocado que nuestros corazones sean lastimados. Pero nosotros debemos demostrar el amor de Dios cuando nosotros perdonamos y accedemos a algunas cosas. Se va a demostrar el amor de Dios. Se va a demostrar el amor de Dios cuando tú decidas callar cuando te insulten. Y no porque tú no puedas insultar, porque quizás tú puedes insultar más fuerte que el otro. Pero se va a notar el amor de Dios en tu vida cuando tú, en lugar de insultar, te quedes callado. Cuando tú, en lugar de responder, te quedes callado. Cuando tú, en lugar de que tus derechos sean respetados, te quedes callado. Porque estarás cultivando amor. Aquí es: no te dejes, llévalo a juicio, ¿verdad? Quítale todo lo que tiene, ¿verdad? O sea, esos son los pensamientos de ahora. Pero dice la Escritura que el que siembra amor, que el que perdona la ofensa, cultiva el amor. Pero el que insiste en la ofensa, ¿qué dice? Divide. Parte en dos. El que persiste en la ofensa hace que las cosas se dividan. ¿Por qué se disuelven los matrimonios? Por falta de perdón, porque persisten en la ofensa. ¿Y qué sucede? Se divide. El hogar se divide. No es lo mismo dividir que multiplicar, ¿verdad? Porque a veces las familias se multiplican. Cuando un hijo se casa y se va de casa, digamos, a formar otra familia, la familia crece, se extiende, se multiplica. Ahí hay crecimiento, ahí hay expansión, porque hay una multiplicación. Pero no es lo mismo que dividir. Porque dividir está dividiendo fuerzas, está haciendo que se partan los corazones. El hijo no sabe en dónde estar, dónde va a estar mejor. Es más, los hijos menores no tienen ni derecho a escoger dónde quieren estar. Les asignan dónde van a estar. Porque hay división, hay ruptura. El que persiste en la ofensa crea esa división. Por eso es importante el perdón. Porque cuando perdonamos, cuando nosotros decidimos perdonar, estamos soltándonos de esas ataduras y esas ligaduras, de esas situaciones que marcan nuestra vida. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de perdonar? ¿Por qué debemos de perdonar? Número uno, porque es un mandamiento de Dios. Dios nos da una orden. Y así dice la Escritura en Mateo capítulo 5 verso 4. Dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. O sea, Él nos está dando una orden. Yo quiero decir esto. Cuando uno lee en la Escritura, lo que la Escritura nos da no son sugerencias, son mandamientos. Y los mandamientos se cumplen, ¿sí? Las sugerencias usted la evalúa. Uno le da una sugerencia a alguien y él la tiene que sopesar. Y él decide si pone en práctica o no. Es una decisión propia de la voluntad del ser humano. Pero un mandamiento tiene que cumplirse. Una ley aquí en nuestra nación tiene que cumplirse, ¿sí? No le están preguntando a usted si quiere o no quiere cumplirla. Le están diciendo que la tiene que cumplir. Si usted va en una calle donde hay un semáforo que está en rojo, ¿qué le indica eso a usted? ¿Ah? Que tiene que detenerse. ¿Qué pasa si usted se pasa ese rojo?
pueden pasar varias cosas, ¿verdad? Si viene otro carro que lleva la vía, lo puede destrozar. Y a veces nos pasa así en la vida. Nos pasamos las leyes de Dios y nos atropellan por no respetar las leyes de Dios. Hay multas, sanciones, ¿sí? Por quebrantar los reglamentos. Y también hay a veces situaciones difíciles en nuestra vida por quebrantar las leyes de Dios. Entonces es un mandamiento de parte de Dios. Número 2, le quitamos el derecho al enemigo para que nos llene la cabeza de cosas negativas, que nos influya de manera negativa, que tenga esa capacidad de influenciarnos a hacer cosas malas, porque hay algo en nuestro corazón que le da ese derecho, esa autoridad, porque hay una amargura, hay un dolor en el corazón que le da ese derecho, porque nosotros no soltamos, no perdonamos a las personas. Vivimos libres de cargas, nos saca de esas prisiones que estamos metidos por causa de no perdonar. Cortamos con todo tipo de dependencia de nuestro agresor. No dependemos de él, ¿verdad? No depende si lo vemos o no lo vemos para que nuestro día esté alegre o triste, ¿verdad? O sea, rompemos con eso. Nos da lo mismo si aparece o no aparece. Pero cuando nosotros no perdonamos, nosotros estamos amarrados a esa persona. Estamos dependientes de lo que él pase, de lo que él haga o pase. Él tal vez está de lo más tranquilo y uno está diciendo: ¿y cómo puede estar tranquilo, verdad? Y yo aquí tan amargado, tan adolorido, desgraciado, desgraciado. Yo ni puedo disfrutar de nada y él lo disfruta todo, o ella lo disfruta todo. O sea, ese es el problema, digamos, de estar amarrado a una persona. Mejora nuestra salud física y espiritual. Mejora nuestra salud física o espiritual. Cuando nosotros perdonamos, nos son quitadas muchas cargas de nuestro corazón y lo sentimos en el cuerpo. Sentimos esa liberación. Pero número 3, para poder ser sanado del corazón, del quebranto del corazón, dijimos la vulnerabilidad de poder presentarnos delante de Dios. Hablamos de soltar las circunstancias o las personas que nos tienen, que nos han hecho daño. Pero número 3 es reemplazar esas heridas con la palabra y la verdad de Dios. Y escuche, Mateo capítulo 11, verso 28 al 30 dice: dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Vamos a tratar de entender este pasaje. Está diciendo el Señor que nosotros debemos acercarnos a Él. Mire, cuando uno tiene heridas en el corazón, rencores, amarguras, es como ponerse una mochila. ¿Cuántos conocen las mochilas aquí? Las que le pone usted a sus hijos cuando van a estudiar, ¿verdad? Con todo ese montón de cuadernos y libros, y ahí va el pobre caminando así para atrás. Pero es como tomar una mochila de esas y meterle piedras, y que usted venga y llena de piedras y muy pesadas se la ponga en la espalda, y que usted empiece a hacer todas sus actividades del día, que usted empiece a salir a trabajar con esa mochila pesada, que usted llegue a su trabajo con esa mochila pesada, que se siente, se pare, camine, haga algo, que usted vaya a dejar a los hijos a la escuela con la mochila esa en la espalda, que los llegue a traer, que va a preparar el almuerzo de esa manera, y que se duerma con esa mochila y se levante con esa mochila. ¿Cómo se va a sentir usted? Cansado, adolorido, frustrado, o sea, enojado, ¿verdad? Porque eso que es molesto, incómodo, no lo deja a uno desarrollarse como uno quiere. Y el Señor está diciendo: ya no lleven esa carga. Lo que tienen que hacer con esa carga es traerla y ponerla delante de mí. Le está diciendo: quítese esa mochila y échela delante de mí, y yo les daré descanso. Pero entonces dice: pónganse mi yugo. Y a mí me llamó la atención,
Porque ¿sí sabe usted cuál es el yugo, hermano? ¿Sí? Si no, se lo explico muy rápido. El yugo era un pedazo de madera, un trozo de madera que le ponían a los bueyes para arar, ¿sí? Entonces le ponían a los dos bueyes, le ponían el arado, y eso pesaba, eso cansaba, pero lo hacían para que los dos bueyes caminaran a la par. Cuando uno tiene un resentimiento contra otra persona, ¿sabe qué es lo que hace uno? Se pone un yugo. Y por eso es que si un buey jalaba para un lado, ¿qué cree que iba a hacer el otro buey? O hacía resistencia, lo jalaba, ¿verdad? Cuando uno tiene un yugo, un resentimiento contra una persona, si esa persona se mueve, lo arrastra a uno. Uno está haciendo resistencia y causa dolor, causa incomodidad. Uno no puede moverse si el otro no se mueve. Si el otro buey se queda empecinado en no moverse, el otro, aunque tenga todas sus fuerzas, no se va a mover. Y a veces así nos pasa en la vida. Entonces el Señor está diciendo, necesitan quitarse ese yugo. Ahora, Isaías dice que el Espíritu rompe el yugo. Ahora, entendamos, la unción rompe el yugo. ¿Y qué significa eso? Le voy a explicar, yo lo he explicado, pero lo voy a volver a explicar. Es porque a los bueyes les echaban aceite acá en la nuca para ponerles el yugo. Eso era para que el yugo no los lastimara. Entonces los ungían, eso se llama la unción. Los ungían, les echaban el aceite para que eso entonces no los lastimara. Pero ¿qué pasaba? Tenían doble propósito. No solamente que no les lastimara, sino suavizar el yugo. Pero por la humedad del aceite, ¿sabe qué pasaba con el yugo de madera? Se podría. Y entonces esa unción rompía el yugo. Por eso es que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo, para que la unción del Espíritu Santo rompa los yugos de nuestra vida. Necesitamos esa unción del Espíritu Santo. Ahora, mire lo que dice Jesús. Jesús está diciendo: pónganse entonces mi yugo, porque mi yugo es suave y ligera mi carga. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dice: yo soy humilde y tierno de corazón. Entonces Él está diciendo: ya no dependan de otras personas, sino dependan de mí. Póngase el yugo con Jesús, póngase el yugo con el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar? El Espíritu Santo lo va a conducir con amor, con ternura, con misericordia, con gracia, con poder. Eso es lo que va a hacer el Señor. Por eso Jesús decía: pónganse mi yugo, es fácil de llevar. El que ustedes están llevando de tristeza, de dolor, de amargura, deseo de venganza, odio, resentimiento, eso es duro. Pero lo que yo les ofrezco, ese yugo es un yugo de paz, es un yugo de amor, es un yugo de misericordia, es un yugo de gracia, es un yugo de poder. Entonces Él está diciendo: ese yugo va a ser facilísimo, porque yo los voy a llevar a ustedes y los voy a conducir por sendas de justicia. Yo los voy a pastorear donde hayan aguas mansas, para que ustedes sean pastoreados, donde haya alimento fresco para cada uno de ustedes. Entonces Él está pidiendo, le está diciendo: ya no carguen esos yugos, sino ahora pónganse este que es liviano. Esto no les va a costar, no va a ser cargoso para ustedes. Y eso es lo que nos está pidiendo Él, que nosotros nos quitemos ese yugo de esclavitud y nos pongamos un yugo que nos da libertad. Eso lo alcanzamos cuando nosotros nos rendimos a Jesús. Eso fue lo que el justo vino a hacer por su pueblo, por su nación. Eso es lo que el justo vino a hacer por cada uno de nosotros cuando vino a esta tierra. En Él, dice, fueron cargados todos los pecados de todos nosotros, todos los dolores, todas las circunstancias difíciles que hemos vivido en la vida, fueron cargadas en Él. Nosotros ya no tenemos que cargar con el dolor, con la tristeza, con el pesar, con la angustia, con la amargura. Él nos invita a que nosotros lo entreguemos delante de Él, porque son pesados para nosotros llevarnos, y Él quiere que nos liberemos de esos yugos que solo nos dan esclavitud, y podamos nosotros tener un yugo de libertad.
Yo quiero concluir leyendo este pasaje, estos 3 versículos que están en Jeremías capítulo número 30. Si usted quiere me acompaña a Jeremías 30, si no pues lo anota, lo busca en su casa, pero hágalos parte de las promesas que Dios tiene para su vida. Jeremías capítulo 30 versículo 12 y 13, y luego vamos a leer el 17. Dice la escritura: porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No hay para ti medicamentos eficaces. Esto le estaba diciendo, todo esto hablan de ti. Tu herida es incurable, tu llaga es incurable. Nada te va a poder sanar ni te va a poder sacar de ese dolor. Siempre vas a tener que estar cargando esa tristeza, siempre vas a tener que estar cargando la amargura, siempre vas a tener que estar cargando el dolor. Pero el verso 17 dice: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es, ponga su nombre, este es Edson, del que nadie se acuerda. Pero Jehová ha dicho que Él va a sanar mi herida y va a dar sanidad a mi cuerpo. Y esa es una promesa para tu vida. Dios quiere sanar hasta el más profundo dolor que tú tienes en el corazón. Lo que tienes que hacer es presentarlo delante de Dios y dejar que Él haga la obra sobre tu vida.